7:45 de la mañana. Le doy la bienvenida a este espacio al doctor Hernán Pérez Luz, ex embajador de Ecuador ante la ONU. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, doctor. Gracias, Liz. Buenos días. Bueno, el mundo sigue expectante de lo que ocurre en Venezuela. Este fin de semana vimos el liderazgo que tiene María Corina Machado, que convocó a una gran concentración y salieron en Caracas y en todas partes del país para respaldar lo que ellos han denominado el cobro de los resultados de las elecciones del domingo anterior. Y también el mundo consciente de que ahí hubo un fraude, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo más puede durar esto? El hecho de que ellos puedan salir a protestar a las calles y qué van a poder lograr al final del camino. Acaba de caer una dictadura en Bangladesh. 15 años una dictadura socialista, a base de una masiva movilización del pueblo de esa nación. Así que yo sé que es quizás muy fácil decirlo sentado acá, pero no veo otra fórmula que permanentemente haya una movilización social, cívica, pacífica, como la que ha venido desarrollándose por un lado, y por otro lado mantener la presión internacional. Eso, más o menos, esa combinación ha funcionado en otras transiciones y no veo otra fórmula que la de continuar un poco presionando al gobierno. Pero para generar quizás ese cambio, que se pase de las palabras a una acción, más allá de esta presión de la gente que reclama ese cambio, no pasa también por las Fuerzas Armadas. Y quizás no hablo por los altos mandos, por Diosdado Cabello. Hablo por ese mando medio que a lo mejor sea la pieza clave que provoque ese giro en Venezuela. Es probable, yo creo que sí, y es lo que ha sucedido generalmente, ¿no? Las tiranías no se van por vía de las elecciones. Las elecciones más bien les sirven para consolidarse más en el poder. Pero efectivamente, ahí hay una posibilidad, ahí hay una brecha. La propia señora Machado, en un par de ocasiones, ha sido muy enfática en decirle, a dar un mensaje de que ellos esperan que sea una transición pacífica, democrática, en la que se van a respetar los derechos del gobierno, especialmente, ha dicho, de los militares. Pero del otro lado se ve lo contrario. Hay fallecidos, hay heridos, hay secuestrados, hay torturados. Hay que seguir, tienen que seguir. Es una forma. Estas manifestaciones, esto no pueden dejar de persistirse, de lo contrario volvemos un poco a lo que ha sucedido hasta el pasado. Tiene que haber esa combinación que yo le decía, ¿no? Mire, al final del día, los datos, llamémosle ahora así, oficiales que ha presentado la oposición, marcan que el chavismo tiene un 30% de apoyo en Venezuela. En cualquier sistema democrático, un 30% es una fuerza importante. Pero no en un país donde está cooptado el CNE, claro, también por el gobierno. Lo que le quiero decir es que debería promoverse entonces ahí sí un diálogo. No puede ignorar tampoco al chavismo, y creo que la señora Machado es consciente de eso, en esa propuesta, en esos mensajes que ha mandado, ¿verdad? Entonces tiene que haber una manera. Para eso se necesita obviamente quizás una mediación internacional. Lo que no puede haber es esta resistencia de Maduro a admitir que fue derrotado. Pero eso debe ser voluntario. Generalmente, doctor, los dictadores no están dispuestos a dialogar. Y ya hemos escuchado que él no acepta la intromisión de ningún país para que resuelva lo que pasa en Venezuela. Bueno, gracias a la presión internacional, él convocó elecciones. Sí dan resultados, de todas maneras, limitados. Pero la presión internacional, las sanciones que se pusieron, que fueron creciendo, las puso la administración de Obama, luego se unió la Unión Europea, luego las incrementó el presidente Trump, luego al inicio del presidente Biden las continuó, llevó al gobierno, ¿verdad?, a aceptar convocar elecciones bajo unos ciertos parámetros que luego no los cumplió, es verdad, pero las elecciones fueron convocadas. Ahora, y romper relaciones quizás con otros países, que es lo que ha pasado también ahora, incluso de la región, también eso, ¿qué tipo de presión ejerce para Nicolás Maduro, para Venezuela? A veces estas rupturas de relaciones, claro, tienen un impacto político, pero también le resta habilidad, ¿verdad?, a los gobiernos a poder tener una presencia dentro de Venezuela, dentro del país, etc. Mire, no es la primera vez que se han visto estas situaciones en América Latina, de transiciones de dictaduras a democracia. Claro, no es lo mismo caso. En otras ocasiones ha habido un plan de retorno,
ha habido un consenso. Parte del problema yo veo es que el grupo de asesores o más bien de esbirros de Maduro lo convencieron que él no iba a perder las elecciones. Es más, que iba a barrer las elecciones. ¿No se vio venir esta preparación de la oposición, sobre todo del partido de María Corina Machado, este control electoral? Es lo que le pasa a los dictadores, viven en mundos paralelos. Se quedó convencido de que él iba a barrer las elecciones, que este señor González, al cual se le burlaban de que era un anciano, un bonachón, una persona que no hacía daño a nadie, que inclusive el día anterior hubo una burla hacia su figura, no iba a poder hacer ni llegarle ni los talones a un líder como Maduro. Bueno, eso se desbarató. Cuando se le advertían las encuestas que ya salían días anteriores, los asesores, estos señores alrededor de Maduro, le seguían diciendo que esas eran encuestas amañadas, falsas, que es lo que pasa mucho en nuestros caudillos de América Latina y nuestros arlequines de dictador que tenemos, en la que se viven en mundos paralelos. Y entonces ahí, ese es parte del problema. Yo creo que Pinochet y Videla sabían que ya tenían el momento que entregar el poder, que habían cambiado el ambiente en la ciudadanía, que era inevitable que se entregue, y de una manera más ordenada que lo que estamos viendo ahora, se dieron el paso a la democracia, ¿no? Ahora, y el problema, el tiempo que puede tomar, porque eso también va generando un desgaste, doctor. Es verdad, es verdad. Lamentablemente no ayudan, pues, algunos países, la actitud cómplice, yo diría, ¿no? Casi de padrinos que tiene Maduro, que son el presidente de Venezuela, perdón, el presidente de Brasil, el presidente de México, el presidente de Colombia, a los que lamentablemente se ha sumado ahora el Vaticano, ¿no? Porque tiene mucha fuerza para criticar los shows de París, pero no tiene la entereza y la firmeza y la honestidad de sancionar, criticar, condenar a una dictadura asesina, ¿no? En el día domingo ha habido esta aberración de comparar prácticamente a las dos fuerzas, al gobierno y a la oposición, darles la misma legitimidad. Es como que si en su momento hubiéramos comparado a Videla y a Alfonsín, como que tuvieran la misma legitimidad. Pero bueno, eso no ayuda. Pero ya le digo, han habido 17 países que votaron en la OEA. No sé si hemos caído en cuenta, pero tres de esos países, Guyana, Ecuador y Estados Unidos, son miembros del Consejo de Seguridad en la ONU, que podrían fácilmente, ¿verdad?, presentar una solicitud para que se incluya en la agenda del Consejo de Seguridad el problema que está sucediendo en Venezuela. Es decir, hay avenidas, más allá de la frustración que se sintió en la OEA, de verdad, de no haber logrado los 18 votos, hay que persistir, hay que tener imaginación, hay que moverse y no abandonarlos a los venezolanos. Con lo que ha pasado, con lo que sucedió en el Consejo Permanente de la OEA, ¿no? En esta reunión, también se ha develado que existen distintas formas de izquierdas, que no todas son iguales. Lo digo, usted citó México, Colombia, por poner Brasil, pero por otro lado está, por ejemplo, Chile. Ahora veíamos a Cristina Fernández también cuestionar a Nicolás Maduro. Esto revela que hay algunos tipos de izquierda. Bueno, el caso de ella es más bien un caso de oportunismo. Sí, es verdad, pero yo creo que lo que está pasando ahora en América Latina, cada día que Maduro sigue en el poder, usurpando el poder, cada día que la crisis no se resuelve, es como que Maduro sigue cavando la tumba de la izquierda de América Latina. ¿Y qué puede pasar también con esto que ha anunciado Luis Almagro, que va a presentar una denuncia precisamente por estos hechos que atentan contra los derechos humanos, los crímenes que se han cometido ante la Corte Internacional de Justicia? Bueno, ya la Corte tiene abierto un expediente, hay personal de la Corte, al menos formalmente se firmó, ya se aceptó la presencia de una oficina de investigaciones hace ya meses atrás, no a raíz de estos últimos hechos. Yo supongo que en las próximas semanas o meses puede haber ya una decisión de la Fiscalía y de la Corte con respecto a Maduro y a su gente, a su entorno, ¿no? ¿Y esa sanción en qué pudiera derivar? No va a derivar, es difícil, ¿no? Porque primero que Venezuela no va a permitir que
haya un ingreso y que se sea apresado. Y podrá siempre Maduro tomar asilo o ir a algún lugar donde no le hagan caso a la Corte Internacional, pero la presión sigue y es importante llenar el espacio y no dejarlos a los venezolanos solos, seguir insistiendo, medios de comunicación, periodistas, gobiernos, toda la movilización que ha habido. El día sábado usted vio en muchas capitales del mundo. Yo creo que eso puede incrementar. Con los resultados que ha obtenido la oposición en este proceso electoral, ¿se puede decir que el chavismo está muerto o está debilitado? Digo, bien debilitado, ¿verdad? Claro, no deja de ser, como le digo, una fuerza importante, ese 30%. La crisis, en la medida en que Maduro continúe ignorando o negándose a aceptar la derrota, creo que la posición de ellos al interno ya se va a ir disminuyendo. Ese 30% lo está perdiendo al no jugar democráticamente, ¿verdad? Mire, la última probablemente escenario que se dé es esta idea absurda de anular las elecciones y convocar a unas nuevas para el mes de diciembre, que es lo que se está hablando ahora. Es decir, Maduro tiene que reconocer, llegar a sus términos y formalmente admitir que ha fracasado, que hay pruebas de evidencia, algo con lo que no estaba preparado. Él no estaba preparado ni para que sea derrotado, ni para que existan evidencias de esa derrota. Creo que esa es la parte más importante. Y esta discusión y esta crisis, la habilidad de la líder de Machado es no haberla centrado en su persona, ni probablemente ni en la del señor González. González, sino en el hecho de las actas. La discusión ahora en Venezuela y en todo el mundo gira alrededor de algo objetivo, que las actas las tienen y no dan los resultados que el gobierno dice que tiene. No, y algo que el gobierno del CNE no presentó. Salió a dar resultados, pero ella ha presentado, ya llevamos más de una semana, acta por acta. Y no presentado, así que claro, la ley venezolana da 30 días, ya se han consumido más de 10 días, casi 10 días para presentar las actas, pero el plazo político, Liz, es lo más importante en este caso. Ellos debieron haber presentado las actas al día siguiente o esa misma noche, haber entregado como se hace en todas partes del mundo, ¿no? Ir entregando poco a poco la información. Eso se detuvo. El Centro Carter, que fue alabado por el gobierno de Maduro y fue el único centro internacional extranjero que se le permitió estar ahí, ha dicho definitivamente que no hay hackeo, que eso es un absurdo, que estas elecciones fueron realmente fraudulentas y que llama la atención de la manera tan grosera como se ha manejado este proceso electoral. Quiero agradecerle, doctor, por acompañarnos esta mañana para analizar lo que vive Venezuela. Como dice usted, los ojos del mundo también puestos ahí, pero no solo eso, sino el poder sostener quienes han sumado su apoyo a ese país, ¿no? Dentro de este fraude claramente cometido en esas elecciones. Muchas gracias. Gracias a usted nuevamente. Con esto aquí nos estamos despidiendo, concluyendo esta primera emisión nacional de 24 horas. Ya vienen las noticias de la comunidad. Que tengan un buen día.